Bienvenidos, bienvenidas, poroleros, poroleras, a un nuevo capítulo de Pororo Podcast. En el episodio de hoy vamos a preguntarnos, vamos a inmiscuirnos en el caso documental de Netflix acerca de quién mató, quién asesinó a María Marta García Belsunce, música de horror. Chan, chan, chan. Chan. Si no viste esta serie documental que vamos a charlar hoy, cortá el episodio y anda a mirarla porque vamos a hablar con muchos spoilers. Igual esto de si es spoiler o no, al ser un caso en la vida real, ahí podemos discutir. Pero mirate la serie antes, son 4 episodios, 40 minutos aproximadamente cada uno, está en Netflix, fue dirigido por el señor Alejandro Hartman y que lo escribió junto a Sofía Mora, Lucas Bucci y Tomás Sposato. Y en el documental vas a ver el caso, como decía Elías, de María Marta García Belsunce, que fue asesinada el 27 de octubre del 2002 en un country, un barrio cerrado llamado Carmel, en Pilar, Buenos Aires. ¿Y por qué tuvo tanta relevancia este caso? Porque aún al día de hoy, pasados ya 18 años, todavía no sabemos quién mató a María Marta. Hay muchas sospechas, hubo gente que ya estuvo detenida por este caso, gente que estuvo en la cárcel por este caso, pero todavía no se sabe quién fue la persona que la mató. O las personas que la mataron. O las personas también. También creo que fue un shock por varias cosas, porque hay mucho para analizar del caso en sí. Creo que el hecho de que sea en un country cerrado, donde tienen un montón de seguridad, o sea que nadie extraño puede entrar así porque sí. O sea, no es como alguien que te puede matar en la calle o en una casa común, puede pasar. Todos los que entran dejan un registro. No puedes entrar Tal cual. y que no aparezca tu nombre en algún lado. Definitivamente la persona o las personas que la mataron estaban ahí adentro y pudieron ingresar tranquilamente. Eso por un lado. Segundo, que la familia de María Marta y las personas que vivían en ese country son todas personas de la alta sociedad, que manejan unos cuantos millones en su bolsillo. Sí, ya el mismo viudo de María Marta comienza contando cómo hizo todo su dinero. Que trabajaba en la bolsa, que fue a través de inversiones y que luego de que ganó muchísima plata con todo esto, decidió irse a vivir con ella al barrio cerrado de Carmel. También algo que creo que me llama mucho la atención es la razón por la que la mataron, que tampoco se sabe. Exactamente, todavía no se saben los motivos por la cual se asesina a María Marta. Este, hay muchas hipótesis, pero ninguna con la suficiente cantidad de pruebas, por eso también el caso sigue en la actualidad vigente. Digamos, todavía no se ha resuelto qué ocurrió y bueno, y también nosotros en algún momento del capítulo nos vamos a preguntar realmente quiénes creemos nosotros que son los responsables de este homicidio. Pero no nos adelantemos. Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, eh, que es una característica del caso y que hace súper atrapante al documental, principalmente el primer episodio, que es que en realidad vos empezás mirándole, si no conocés nada de la historia, si nunca escuchaste hablar de María Marta García Belsunce, entrás en ese mundo y decís, uy, qué garrón, la mina se resbaló, se golpeó la cabeza y se murió. Y en el final del último episodio, te enterás que la mina la asesinaron con 6 balazos en la cabeza. O sea, es fuertísimo el cambio y para mí cómo bien manejaron esa narrativa del primer episodio, que si no sabes nada del caso te quedás con la boca abierta porque decís, ¿cómo puede ser esto? Sí, es que eso a mí me pasó. De hecho, yo no sabía, no recordaba absolutamente nada del caso. Me lo venían recomendando que la vea, la vi y al final del primer capítulo digo, ¿qué onda? O sea, yo realmente creí hasta donde estaba, hasta el momento, no sé, 45 minutos del primer capítulo, que la mina se había caído, se había roto la cabeza contra algo. De repente me encuentro con que tiene alojado en el cráneo 5 balas. O sea, 5 y una que pegó y rebotó, o sea, una locura, una locura. Eso también suma un componente ahí, un componente interesante al documental, si ustedes me preguntan, una cuota de suspenso. Sí, eso creo que es algo que manejan todos los 4 capítulos, de que el final, o sea, siempre te deja algo que decís, ¿qué onda esto? También me acuerdo hasta en el segundo capítulo que medio te hacen como un enfrentamiento entre
entre el fiscal Molina Pico y Carlos Carrascosa, que es el viudo de María Marta, como medio como un enfrentamiento en juicio, como hasta como los ponen como en oposición. Es decir, como que te van armando muy bien la narrativa de todo eso y culmina siempre con un cierre así como tengo que ver qué pasa en el próximo capítulo. Sí, creo que en ese caso lo manejan muy bien, muy bien. Hasta la reconstrucción de los hechos, que te va mostrando cuáles fueron los pasos que dio ella y va cambiando también según las diferentes hipótesis que se manejan. Que si fue una persona, que si fueron varias, qué pasó, si entró alguien que era de afuera del country, si fue alguien dentro del country. Eso también me gusta mucho como las recreaciones que van haciendo por los capítulos. Sí. Y todo esto en una burbuja de gente con mucho dinero, de una clase alta o media alta, que tiene sus características, ¿no? Uno los escucha hablar, yo que no estoy como en ese ambiente y en esa clase social, choca un poco escucharlos hablar con tanta soltura de algunas cosas. No sé si les pasó lo mismo, pero a mí era como que un rechazo un poco de ciertas personas. Me pasó principalmente con el viudo, con Carrascosa, que no lo podía escuchar porque me daba rechazo la manera en cómo se maneja el tipo, cómo habla de ciertas cosas. Se me da bronca cuando tiraban la pelota para afuera, diciendo ahí, porque viste que venían esta gente en los camiones a hacer la distribución de la comida y todo eso para el country club y todas esas cosas. Y era como, claro, siempre tiene que venir gente de afuera, gente que no tiene nuestros recursos, y una de esas personas fue la que la mató. Tipo, como alguien de clase alta la iba a matar. Que hay un tercero. Claro. O entraron a robar. La defensa de la familia, sí que hay un tercero que o era alguien de menos recursos que ellos o era el problemático del country. Pero nunca podía ser nadie, viste, ningún vecino de clase alta o nada que los dé sospecha. Incluso en un momento unas amigas hablan de que no, le entraron a robar porque ella manejaba la cajita de lo que ahorraban del club de tenis, ¿entendés? Como, bueno, probablemente haya sido mucha plata, pero si para ellos era como una cajita, nadie de dentro tendría que haber robado. Bueno, en fin, un montón de cosas que la gente de clase alta dentro de esa burbuja va diciendo o se va defendiendo y siempre tirando la pelota al perejil al pobre, básicamente. También lo que es interesante, a colación de esto que decís, es que mientras la familia de algún modo intenta tirar la pelota para afuera, decir no somos nosotros los culpables, son unos terceros en discordia que no se sabe quiénes son, ocurre que el documental nos cuenta, de una manera quizá un tanto cómica para el espectador, que encuentran el famoso pituto. Un pituto. ¿Qué es un pituto para ustedes? No sé. Le dicen pituto al objeto que sostiene una estantería. El cosito. El cosito, el famoso cosito, El cosito. un objeto de metal chiquito que nunca nadie sabe cómo se llama, salvo la gente que es especializada en eso, claro, que hace muebles, pero que el resto de los mortales no sabemos cómo se llama y siempre le decimos como el cosito que tiene diferentes El tamaños y cosito del formas. coso. Bueno, de Claro. repente el cosito del coso, el pituto, aparece debajo del cuerpo muerto de María Marta y a la familia no se le ocurre mejor idea que agarrarlo con un papel higiénico, ahora vamos a hablar de esto, y tirarlo al inodoro, apretar el botón de descarga y que adiós, a otra cosa mariposa. O sea, de repente no hay más pituto. El pituto estaba reventado de sangre, estaba abajo de un cuerpo y bueno, tenía que ser algo de un mueble que no había ningún mueble que tuviera ese pituto. O sea, desde ese momento es como cuando se empieza también un poco a dudar de la familia, ¿no? De la familia de la víctima como posible coautores del hecho. Y lo digo, lo cuento porque primero hubiera sido genial que Pituto hablara. O sea, estaría buenísimo Si el, pi- microfonearla y ver a dónde estuvo, ¿viste? Porque después termina una cámara séptica, son un desastre. si Mm, el pituto hablara, ¿qué diría? ¿Qué diría el Pituto? Primero diría, no me llamo Pituto, me llamo Señora Bala. Reboté en el cráneo de María Marta y estoy acá. Primero, las cosas como son. A colación de esto hay una parte muy interesante en donde uno de los hermanos dice que, como había visto en las películas, que las cosas se manipulaban con
con cierta cautela o con guantes o con un papel y bueno, y después la tiraron al inodoro y el Pico Molina, el fiscal, se pregunta qué tipo de película ven estas personas. Porque claramente ninguna película de policiales, lo que sea, los buenos van a agarrar una prueba y la van a tirar al inodoro. Los buenos, no sé, los que razonan con más de dos Los que no son neuronas. sospechosos. Claro, quienes no son sospechosos. Todo un ambiente entonces bastante extraño, en donde los medios también jugaron un despliegue interesante. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención también de todo esto, como decís, el tema de los medios, cómo manejaban la noticia, que ahí mismo en el documental cuentan que este caso fue tapa del diario Clarín y de La Nación por 60 días consecutivos, y después fue un caso que tuvo su repercusión a posteriori durante muchísimos años más. Cada tanto salen noticias del caso de María Marta, porque bueno, hay o nuevas pruebas o nuevos juicios o lo que sea, pero es algo como que siempre se vuelve, pero en ese momento tuvo un tratamiento la noticia también bastante paupérrimo, porque hay que decirlo todo. Cosa que salía, cosa que aparecían en todos los medios, cosa que era un hablemos sin saber continuo también. Sí, ni hablar. Sí, yo creo que también el hecho de que fue, o sea, la crisis del 2001 era todo el tiempo los medios hablar de eso, y llegó el 2002 y vino este caso y vino a reemplazar todas esas noticias que antes hablaban de la crisis económica, de la pobreza, a entretener, entre comillas, a la gente sobre el caso de un femicidio. Y invadió los medios y como dice Bernie, cualquier cosa que salía o era una hipótesis, un rumor, los medios lo cubrían. Y también podríamos decir qué tanto afectaba a los jueces del Poder Judicial también en el momento de la toma de decisiones. Porque muchas veces yo, viendo este documental, me da la sensación de que muchas detenciones o cosas así se hacía más para el show, para el público, que por algo real. Muchas veces lo decían, como que mandaban a detener a fulana y al final nadie la había mandado a detener y salía en todos los medios, van a detener a tal. Y nada que ver, yo sentía como que mucho, también eso era como alimentar un poco lo que querían los medios. Sí, tal cual, que es vender revistas diarios, en definitiva. Y que se sacaron también después muchos libros, un montón de cosas. Y hoy un documental. Y hoy un documental. Es alimentar un poco el morbo de la gente. Sobre eso también hay que hablar porque claramente nos damos cuenta que el tratamiento que hicieron los medios sobre la noticia, obviamente, siempre va a perseguir intereses de todo tipo, pero se sabe bien que la familia participó en ese tiempo, cuando estaban siendo investigados y demás, de múltiples entrevistas, de tanto, bueno, con Mirta Legrand como con Susana Jiménez, digo, en los canales con mayor rating apareció la familia hablando. Entonces, siempre no hay que perder de vista, nunca hay que perder de vista que ellos eran conscientes de lo que hacían y generaban cuando aparecían cada vez que aparecían en los medios. Y de esta óptica, que aparezca un documental, aún cuando el caso sigue vigente, pero con otra persona en la mira, digamos, con otro grupo de personas como tachados de culpables o, bueno, acusados de culpables, abre un poco el debate nuevamente y pone sobre la mesa algo que hacía un tiempo por lo menos que no se estaba hablando con tanta fuerza, que es obviamente el caso nuevamente de María Marta. Entonces no es inocente para mí la aparición de este documental en este momento histórico. Nosotros tenemos que ser conscientes de que aparece justamente en un punto de la historia del caso sensible. Quiero que hablemos sobre nuestra opinión del caso y debemos aclarar que nuestra opinión es totalmente subjetiva, que no llega a nada, que no debe ser tomada como palabra de información o de nada, porque es nuestra opinión, que la decimos porque tenemos ganas y no porque tengamos algún poder o conocimiento extra que sea fuera del documental. Basado íntegramente en el documental. Tal cual. Y es nuestra opinión que no debería importarle a nadie, solamente a los que escuchan nuestro podcast. Digo porque no es algo que hay que difundir o, los de Por el Podcast dijeron, no. Por favor, no nos metan en quilombo. Sobre todo lo que diga Bernie. Exactamente.
nos van a llamar a declarar. De testigo. No. A mí me convenció mucho el fiscal Molina Pico. Creo que para mí fue Carrascosa y la familia lo sabía. Yo creo que el hecho de que Carrascosa maneje mucho dinero puede ser que esté o manteniendo a la familia, en ese momento hablo, ¿no? O había algún trato de por medio y por eso cubrieron el asesinato. Digo cubrieron, para mí yo estoy convencida de que la familia supo, o sea, vos llegás, subís a un baño y ves a tu hermana ensangrentada hasta el carajo y te dicen que se resbaló en el baño y tenía zapatillas puestas, y es algo raro, es algo raro. Y el marido te dice, no, empecemos a limpiar, y limpian toda la sangre, que encima después descubren que hay sangre como en las paredes, una cosa súper exagerada. Levantan el cuerpo, porque encima lo mueven al cuerpo, encuentran una bala abajo, la tiran, la limpian a ella, la maquillan y le ponen pegamento en la cabeza para tapar los agujeros. O sea, de mal en peor. Sí, un montón. Entonces, es muchísimo, muchísimo lo que está involucrada esa familia, para mí, en mi humilde opinión. Es mucho lo que saben, digamos. Ahora, si la mató él, la mató otra persona, eso nunca lo vamos a saber porque va a quedar ahí, digamos, en las personas que estuvieron en ese momento. Pero para mí la familia tiene algo que ver. Esa es la hipótesis de Sí, Enola Holmes. Enola Holmes. no. Ahora sigue Sherlock. No, a mí lo que me llamó mucho la atención del documental fue como todo eso que hablan de la hipótesis del cartel de Juárez con la fundación de Missing Children, que María Marta trabajaba ahí y como que supuestamente se enteró algo de que no se tenían que enterar, como que había un tema de lavado de dinero y todo eso, y que fue una de las razones por la cual la mataron. ¿Quién la mató? No sé, puede ser también gente de este círculo íntimo que estaba metido también capaz en esa, y, pero me pareció una razón como, no sé, como podría llegar a pasar. No, no me parecía nada raro, por más que parezca muy de película. De todas formas, yo lo que siento es que, o pienso que la familia sabe quién fue, o tiene una sospecha muy grande de quién fue, pero bueno, están encubriendo. Posiblemente en el momento en que encontraron a María Marta, no sabían, por lo menos creo que los hermanos, porque fueron los que iniciaron la investigación también con Molina Pico y todo, que ellos no sabían qué había pasado, ni quién fue, ni nada, pero creo que con todo este tiempo que pasó ya deben saber y también ya no, por razones que no conocemos no están hablando. Porque si también fue todo este tema de lavado de dinero y demás, es un tema también bastante heavy, bastante fuerte, que calculo que también por eso no pueden estar hablando. Piensa amenazas y demás. Coincidimos que todos que la familia sabe quién fue. Totalmente. La familia, yo también siento que sabe algo, más que nada por la cantidad de contactos que tiene la familia. Es decir, tenía tantos contactos que se conocían a jueces, estaban involucrados con las altas esferas de poder del país. Entonces, algo de alguna manera, al manejar tanta información, tenés que saber. Si es que no estás involucrado directamente con el caso. ¿Tá? Ahora bien, si fueron ellos los que participaron, no lo sé, claramente no lo sabe nadie, pero sí tengo mi leve sospecha de que hayan sido Carlos Carrascosa y ahí con una coautoría que puede estar, donde pueden estar involucrados Guillermo y la mujer, Irene, me parece, Irene Furti. Pero lo que siempre sostuve es que a mí, al ver el documental, esto también es una experiencia subjetiva, ¿no? Lo que me devuelve el documental es que Horacio y John son dos boludos. Realmente no encuentro una real autoría ahí. Pero también pueden haber estado apurados por la familia. Entonces, viste, yo ahí con cautela. Creo que igual el documental te lleva a preguntarte todo el tiempo y a sacar tu hipótesis. Te invita a decir, Sí, bueno, ¿quién la mató? Necesito una respuesta. Quiero que este documental termine con la respuesta de quién la asesinó. Y en realidad no, termina abierto porque el caso sigue abierto. Y eso también está bueno porque te lleva por ese camino. Ya el título te dice quién mató a María Marta.
y vos todo el tiempo te estás preguntando, mientras mirás el documental, vas cambiando de hipótesis, te van metiendo otras ideas o no, pero todo el tiempo te estás preguntando. Sí, por otro lado también, a ver, vamos a decir todo. Nicolás Pachelo, el que está actualmente acusado junto a dos personas que estaban en Carmel, que eran asistentes o no sé, o trabajadores de ahí, de seguridad del, del country, también tienen argumentos en contra de ellos, digamos, para poder acusarlos y demás. Digamos, a Nicolás Pachelo hace relativamente poco se lo encontró robando un country, digamos, no, más allá de que al principio no tenían esos fundamentos tan sólidos, después se abre una puerta a la duda. Y es esa misma duda la que canaliza este nuevo juicio, me parece. Pero, a ver, nosotros no deberíamos poder descartar nada, porque en realidad ni la justicia lo ha hecho. El tema es hasta qué punto la justicia está entongada con el caso. Esa también yo me lo pregunto, ¿no? Y sí, para mí va a ser un caso que no se va a resolver nunca, porque pasaron 18 años y todavía siguen yendo y viniendo con teorías que pasaron, teorías que no pasaron, que fue este, que fue el otro, y que apelan y apelan. Es como, para mí no se va a hacer nunca. Y es muy triste igual, por María Marta principalmente, porque nunca va a tener justicia. Pienso también, qué sé yo, en los padres de María Marta, no sé si siguen vivos, pero nunca supieron quién asesinó a su hija, Su amiga que muestra en el documental de Bariloche también. su amiga Bariloche, o sea, un montón de personas que nunca van a saber realmente qué pasó y es muy Sí. triste, la verdad. Como pasa lamentablemente con un montón de casos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que nunca se terminan de resolver y las familias, que son las personas que quedan, sufren por eso, porque nunca terminás de tener esa justicia que la víctima merece. Me gustaría expresar que el verdadero héroe en este lío y el que realmente hay que reconocerle por sus huevos, vamos a decirlo así, es al segundo médico que entra a la escena y no declara que la mujer no tenía nada y que había muerto de causas naturales, sino todo al revés. Declara que había algo raro, que había pérdida de sangre en la cabeza, que había hoyos en la cabeza, o sea, esa persona que fue el Santiago Biasi, el segundo médico, que formaba parte de un sistema de emergencia que cayó con una ambulancia y todo, es quien también abre la puerta a esa justicia de la que estamos hablando. Porque si no hubiera sido por esa persona, quizás nunca se hubiera eh, develado todo esto o todo lo que siguió después al tema del juicio. Quizá hubiera sido un caso de muerte más de traumatismo por caída en un baño y no un homicidio, digamos, que tuvo tanto revuelo. Me parece que hay que reconocer eso, que la persona tuvo la valentía de oponerse también a unos poderes bastante fuertes. Ya hemos hablado de que no eran bebé de pecho esta gente. Sí, en ese caso creo que el fiscal Molina Pico también, o sea, lo que cuenta que tenía amenazas de gente poderosa todo el tiempo, porque no debe haber sido sencillo meterse con una familia tan pesada, digamos, del país, y acusarlos básicamente de encubrir el homicidio de su hermana, o sea, es fuerte también. Pero sí creo que el segundo médico es el héroe. Hay dos cosas importantes que no nombramos y para mí son fundamentales porque yo me quedé helada. Una de esas. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está Tom? No, ¿dónde está el perro? Mal. No, ¿dónde ¿Cómo está Tom? no pagaron el ¿Dónde rescate está? de esa mascota? Qué hijos ¡Qué de gente puta. desalmada! Yo hubiese dado mi vida, mi casa, mi auto por rescatar a mi perro. Increíble, yo no lo podía creer. Sí, sí, encima te lo cuentan como, no, sí, alguien secuestró a nuestro perro, pero yo no iba a pagar el rescate del perro. No, y no fue solamente así. Dijo además, mirá si después la secuestran a María Marta. A María Marta. Vos decís, Turbiazo fue esa declaración. turbi turbi. Sí, la verdad que sí, uno dice, pobre perro, ¿qué culpa tenía nacer o ser mascota de esa familia de mierda? Las cosas como son. Totalmente, totalmente.
No, aparte calculo que es de esa gente que dice, ah, bueno, se perdió el perro, total, compramos otro, ¿no? Claro. No es que es un Claro, tal no es cual. un ser vivo, No, es un objeto más. No es parte de mi familia. un objeto Claro. con pelos. La segunda cosa que no hablamos, y Elías nombró al héroe del documental, y yo voy a nombrar a la villana del Oh documental. my god. Porque creo que no existe ser tan nefasto, y me la banco, tan nefasto como Peachy Taylor. ¿Cómo le va a decir eso a esa pobre mujer? Desde Dios. ahora la innombrable. Porque es peor que Voldemort, es peor que, no sé, que los peores villanos. Terrible. Vos porque no tenés hijos, no tenés... Terrible lo que le dice. Sí, 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 la destruyó, ¿Qué le pobre dice? mujer. ¿Qué le dice? ¿Cómo es que le dice? Y le dice, bueno, vos porque te vas a Bariloche, no tenés marido, no tenés hijo, no tenés familia, no te No, como que no le importaba nada. No, Claro, como venías a señora. declarar porque no te importa nada. eso no se hace. No, muy fuerte, muy fuerte. No, no, no. Tachada, lista negra, señora, no. Sí, sí. Pero aquí, y encima a una mujer que era un pan de Dios. Sí, ella fue hasta Buenos Aires para ver qué había pasado con su amiga. Y creo que es una de las pocas en todo el documental que noté que realmente quería que se sepa qué pasó, quién la mató y que quiera realmente la justicia por ella. Sí, porque los otros querían limpiar su nombre, pero nadie hablaba de la pobre María Marga. Claro, y esta una de las pocas personas que vi que realmente quería saber qué pasó con ella, porque la quería y porque decía, ¿qué pasó con mi amiga? Quiero justicia. ¿Dónde está mi amiga? Claro. No, terrible, terrible. Tenía que contar esto porque... Eso no se hace. Peachy Taylor se portó mal. Quiero nombrar que hay una escena donde también llevan una medium Sí. a la casa, que me pareció muy raro y medio fuera de contexto dentro de todo el documental. Calculo que es algo que sí se tiene que contar, pero como que queda muy fuera de contexto dentro de todo el caso. Lo mismo con las dos mujeres que hacen el blog. Claro, pero va en línea de lo que hablábamos previamente sobre el rol de los medios. Cualquier Sí. cosa que pudieran levantar, la levantaban. Claro, aparte de eso, la medio la llevaron mucho tiempo después y como que ya todo el mundo sabía del caso, sabía de todo. Es Eso. como andá a chequearlo a... Tranquilamente la declaración de la medium te abre habilita que la opinión pública diga y piense cualquier cosa de vuelta y mueve un círculo vicioso en donde no desinforma más de lo que informa, básicamente. A eso quería llegar. Sí, Igual creo que está bueno dentro del documental que nos den estas cosas chiquitas, como lo del blog, lo de la medium, como para descontracturar un poco también, porque estamos hablando de un homicidio que pasó realmente, con gente involucrada, y creo que el documental lo que hace en esos casos es como, bueno, aflojemos un poco, hablemos de algo un poco más chistoso, entre comillas, para aflojar la tensión de toda esta situación. sí, tiraba un par de datos de color que Claro. no hacen tanto al caso. Bueno, y como en el capítulo de Halloween a mí me tocó ser una palabra entre comillas autorizada para hablar de películas de terror, en el día de hoy le toca a mi compañera Vicky, que es una experta en lo que documentales se refiere. Gracias, Bernie. Ahí vienen aplausos. Qué mujer. Y nos va a pasar a explicar un poco sobre lo que son los documentales. Muy sencillamente, un documental es una representación audiovisual de la realidad. Y se dice representación porque es subjetiva. Los documentales son subjetivos. No vienen a contarte la verdad y la pura verdad, sino te vienen a contar el punto de vista del director sobre este caso. Acá nosotros vimos este documental sobre quién asesinó a María Marta y vimos el punto de vista de Alejandro Hartman. Esto es el documental, es su punto de vista y nosotros podemos pensar lo mismo o no, podemos que nos surjan dudas sobre eso o no, o podemos pensar exactamente igual, pero siempre va a ser esto, un recorte de la realidad desde la subjetividad del director. Eso es lo principal, digamos. Y dentro de los documentales, más teóricamente hablando, hay un señor que se llama Bill Nichols, que era como el
uno de los fundadores o el padre de los documentales, y que lo que hace es, escribe un libro en 1991 que se llama La representación de la realidad, y él lo que hace es categorizar a los documentales. Hace categorías de documentales, tipos de documentales, con distintas características. Yo creo que Carmel es en realidad un documental híbrido porque contiene muchas características de distintos tipos de documentales. En Carmel vemos entrevistas, vemos un detrás de escena de cómo se elaboran esas representaciones del caso, es decir, vemos la construcción de ese documental, vemos recursos fotográficos, vemos una línea de tiempo que te va contando la situación, vemos material de archivo. Me parece que da un poco de todo y que está bueno también eso, porque te muestra todas las características o las posibilidades que te da un documental para tratar distintos temas. Está muy bueno esto que contás porque a mí me pasa como espectador que yo no soy una persona que suele consumir documentales. Entonces, me gusta, me gustaría en realidad recomendar este documental para quienes quieran inmiscuirse, adentrarse en los sinfines que propone el mundo de los documentales audiovisuales. ¿Por qué? Porque tiene un poco también, yo veo, y acá lo nombraste, de cosas de recreación, cosas de líneas temporales, imágenes de archivo y demás, que si uno no está acostumbrado a los documentales, está bueno porque tiene una cierta cercanía a lo que son las películas policiales, las películas de ficción, de esas novelas policiales en donde a veces está todo blanco y negro y aparece el detective y demás. Bueno, tiene una suerte de recurso que viene por ese lado de la música. No hablamos de la música. La música también acompaña muy bien toda esa representación que quieren mostrarnos. Entonces me parece que es un buen documental para meterse y conocer el mundo de los documentales, si a mí me preguntan. Sí, aparte creo que está en auge el documental tipo detective Sí, sobre crímenes, sobre homicidios, o sea, nos interesa, queremos saber quién fue, queremos saber los detalles, queremos saber todo. Hay muchísimos documentales. Yo, si puedo recomendar otro documental que también está en Netflix, que se llama Amanda Knox, que es sobre una chica estadounidense que se va de viaje a Italia y la compañera de piso, o sea, su compañera, la chica con la que vivía, aparece muerta. Y como Amanda Knox era estadounidense, le gustaba salir de joda, tenía muchos novios, la prensa empieza a formar una imagen de ella, y encima le decían Amanda Foxy, como Amanda la putita, digamos, y le echan la culpa, básicamente, a ella solamente por la vida que vivía y no basándose en las pruebas del homicidio. Es muy interesante el documental. sí, yo comparto lo que dice Vicky de que estamos en un auge de este tipo de documentales. Y para mí, o sea, yo me tengo que sincerar, para mí es como droguita. Es droguita, es droguita. Es droguita. Yo me he visto varios de estos documentales y los paso como si fueran agua. Yo también quería recomendar una serie documental que también está en Netflix que subieron hace poco, que se llama Misterios sin resolver. Que está bueno porque cada capítulo de esta miniserie te cuenta justamente eso, un caso que no se sabe qué pasó. O sea, te hacen toda la narración del caso, pero no se sabe, digamos, qué pasó con eso. Y no son cosas paranormales, son hechos verídicos. Y también otros documentales que he visto que también me gustaron mucho es el documental de Ted Bundy, que se llama Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. Que bueno, Ted Bundy era un asesino serial que fue más o menos creo que en los 70, que cometió todos sus crímenes. Y bueno, ahí más o menos también cuentan toda su historia, todos estos casos. Y después otro que también me llama mucho la atención, que se llama Wild Wild Country, que es sobre la secta de Hoyo. No sé si lo ubican a Hoyo. Que Hoyo también es es como Charles Manson, solamente que él es como medio una religión así. Él nunca mató a nadie, pero tenía un culto que pasaban cosas medias turbias. Y este serie documental también te cuenta cómo surgió el culto,
cómo se mudaron, creo que era de la India a Estados Unidos. Hay un par de cosas ahí que está interesante también porque hay política metida. Y después también hay un documental de Charles Manson que vi que vos me habías dicho que lo habías visto. Sí, las mujeres de Charles Manson. Muy, muy, muy interesante. Bueno, habla un poco sobre las mujeres que lo seguían a Charles Manson, mujeres que cometieron crímenes por obedecer a Charles Manson. Y es muy interesante cómo hablan. Algunas todavía lo defienden. Muy loco. Sí, yo lo vi también, me pareció loquísimo. Y que aparte también es, vamos a poner entre comillas, interesante la historia. Sí, sí. Muy, muy turbia, muy turbia. Y también otro documental que está en Netflix que recomiendo se llama Don't Fuck With Cats, o creo que sea la traducción No te metas con los gatos, que es de un grupo de ciberdetectives que empiezan a buscar a un tipo porque mató 2 gatitos. Me muero. Y la cosa se pone más turbia, obviamente, pero ya la premisa de mató 2 gatitos, para mí ya es suficiente para decir que hijo de puta. Métanlo preso. Métanlo Métanlo preso. preso. Cadena perpetua. Perpetua. Hablando de presos, cadena perpetua, juicios sin llegar a ningún lado y demás, también para quienes tengan Netflix y para quienes... Porque ¿qué pasa? Recién todas las recomendaciones que hicimos tienen base en Estados Unidos. Pero hay otro documental argentino que salió el año pasado, si mal no recuerdo, que también es recomendable para verlo, si bien entra en otro terreno de discusión, quizá con un tinte más político partidario y demás, pero es el documental de Nisman. La serie se llama Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. Y bueno, gira en torno a saber quién mató o cómo se suicidó Nisman. Ahí está la cuestión, se aportan todos los datos hasta el momento, perdón, es el punto de vista del director, ¿no? Que decidió tomar todos los datos o una serie de datos y en base a eso reconstruir la historia de lo que ocurrió con Nisman. También recomendado para quienes habitan en Argentina, para quienes conocen el caso y quieran conocer desde otro lugar eh, algunas características de lo que es el caso Nisman. Que también hace un buen uso del material de archivo, ese documental. Sí, Muy, muy ni buen hablar, uso. ni hablar. De hecho, nos encontramos con algunos puntos de similitud a la hora de cuando lo trazamos un paralelismo con María Marta, bueno, Carmel en realidad, la serie sobre quién mató a María Marta, en lo que es el material de archivo en los medios, lo que es cómo hacer el tratamiento de la noticia Clarín, bueno, por otro lado Página 12, bueno, TN, todo lo que es los grandes grupos de medios. Muy interesante también, entonces, recomendado para quienes les guste la temática. Bueno, esperamos que con todas estas recomendaciones les esté picando el bichito de ver documentales. Porque a mí ya me picó y tengo ganas de seguir viendo documentales de misterio y policiales. No sé ustedes. Obvio. Sin lugar a dudas. Así que les agradecemos por escuchar este episodio. Los invitamos a conocernos y a escuchar nuestros otros episodios del podcast, a leer nuestras notas que están en nuestra página web, que es somospororo.wordpress.com, y seguirnos en nuestras redes sociales, @somospororo. Estamos en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de podcast. Saludos. Chau.